Bien, licenciado Terrero nos ha enseñado, a pesar de la diferencia de edad por su profesión, de que los contadores deben de contar. Por eso él le dio mucha importancia a la presencia de un contador en la Junta Central Electoral y un contador en la Cámara de Cuentas, porque para hacer cuentas hay que contar. También, independientemente de lo que diga la ley, por suerte en esos dos casos, la ley está en favor de eso, donde realmente no existe eso, es el que haya jueces que, por ejemplo, si se va a juzgar un caso de malversación de fondos o un caso que la Cámara de Cuentas someta a la Procuraduría como irregular y la Procuraduría lo somete a la justicia, nosotros creemos que no solo los tribunales deben de ser especializados, sino también los jueces, que aquí los jueces se auxilian de los famosos peritos, que son especialistas que tiene la justicia para opinar, que en el fondo son los que su opinión determinan el resultado de esos juicios. Pero en política hay una situación muy especial en que la figura del presidente de la República no está sellada por unos prerequisitos que tiene el resto de las profesiones. Por ejemplo, un presidente no tiene que ser profesional, no tiene que ser abogado, no tiene que ser ingeniero, no tiene que ser perito. Lo único que tiene que ser es dominicano, mayor de edad y estar en plenos derechos civiles y políticos. Es decir, no debe estar condenado, puede estar sub iudice. Miren el caso de Estados Unidos. Trump tenía muchos casos, pero ninguno estaban condenados definitivamente, en última instancia. Y nosotros tenemos que aquí en República Dominicana, la presidencia, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, también el poder municipal, son los lugares en donde se llega o por elecciones o los electos son los que seleccionan el Poder Judicial. El Poder Judicial en este país no se somete a una boleta electoral, pero sí es nombrado por el Poder Legislativo y a veces por el Poder Ejecutivo y Legislativo como Consejo de la Magistratura. Otro elemento que influye mucho en la elección del poder político es, en esta época, es que los pueblos se acostumbran a estilos de gobierno y nos acostumbramos a Balaguer, primero a Trujillo, a Balaguer y un poco al PLD. Fíjense que el poder en manos del PRD fue intermitente. El PRD se caracterizó por algo que Bosch le imprimió y que Peña siguió. Bosch era un líder que no quería ser presidente y le transmitió eso al PRD, y Peña sí quería, pero entendía que no era su tiempo y no podía ser presidente.
hasta que le llegó su época. Desgraciadamente, cuando le llega su tiempo, viene la mano de Dios y se lleva a Peña. Pero Peña llevó a Jorge Blanco y a Antonio Guzmán y a Hipólito Mejía. 3 presidentes en 3 épocas diferentes. La ausencia de esos líderes y de esa costumbre ha traído lo que está pasando ahora, que se ha multiplicado la cantidad de personas que dicen, pero si Danilo Medina de Arroyo Cano, si Leonel de Villajuana, si Hipólito Mejía de Gurabo, si Luis, hijo de un contador, llegaron a la presidencia, ¿por qué yo no? Y eso ha cambiado mucho y ha trastornado muchas mentes. Y no se dan cuenta que detrás de esa persona siempre había un poder que lo lleva. Pero para eso se necesita esa mano, ese poder que lo lleve. Se necesita un partido que lo sostenga. No es posible que Ramfi sin una infraestructura o el cobrador surja y emergente como un candidato ganador y se convierte en el presidente. Eso aquí no es posible ahora mismo. Tiene que tener una estructura que lo apoye. Sí, posiblemente Ismael Reyes Cruz sea candidato del PDI, Miguel Vargas lo apoye, el PRM lo apoye, Ismael Reyes Cruz se convierte en el presidente, pero por los apoyos. Luis Abinader es producto de una división del PRD. Se llevan una mayoría del PRD, pero se queda un partido que tenía mucha fuerza. Entonces, alguien de mucho poder comienza a buscar consenso y consigue capitalizar el descontento que tiene mucha parte de la población con el PLD, y aún así reúne una serie de fuerzas que no eran suficientes para que Abinader ganara unas elecciones. Y Leonel Fernández le pone la tapa al pomo, dividiendo su partido. Porque cuando un expresidente de 12 años de la presidencia de la República y 19 años de presidente de ese partido se va del partido, produce un efecto, y lo produjo. ¿Cuál fue? Se llevó una pequeña parte, porque en ese momento el PLD estaba en el poder, y la otra votó directamente sin pasar por el por la Fuerza del Pueblo. De modo que se necesita tener una estructura, se necesita tener un candidato y se necesita tener los recursos. Y esta vez, los recursos son vitales. Siempre tuvimos empresarios, grupos económicos. Era imposible conseguir una senaduría en el este si usted no hablaba con Central Romana. Tenía que ir a hablar con Central Romana para ser senador de Romana y para ser candidato presidencial. ¿Qué ustedes quieren? ¿Qué ustedes creen? Eso pasó en el este con José Jacín en San Pedro, Romana
y un poco con Amable Aristi. No ocurrió en ese momento con Rainieri y con Azuri, porque ellos todavía no tenían, eso estoy hablando de antes de Punta Cana y Capcana. Entonces, ese poder económico cuando venía a la capital, si vemos la capital, tenía que hablar con el poder económico de la capital. Tenía que hablar con Vicini, tenía que hablar con Corripio y conseguirse la buena pro. Y por tradición había que ir a Santiago y buscar a Espaillá, a Pastoriza, a Bermúdez, el grupo de Santiago, a la Ucamaimba, a Grullón, que actuaba desde aquí, pero en beneficio de Santiago, Félix García, que fue el Benjamín de ese grupo, que es el único que queda del grupo anterior, que por cierto vi que le estaba entregando el poder a los hijos en un acto especial. Entonces, eso era lo que llevaba el poder, pero esos ricos se dieron cuenta que los políticos lo estaban utilizando y ellos no tenían candidatos. Es muy difícil que usted encuentre uno de ellos que se haya postulado. El único que participó en una acción de poder importante fue Donald Reed, que pertenecía a los dos grupos más importantes, a los tres grupos más importantes de este país. Primero, era un hombre de los americanos. Segundo, era un hombre Cabral, de Santiago. Y era un hombre Vicini, de Vicini Cabral. Es decir, que por eso es que Donald es miembro del Consejo de Estado y luego del Triunvirato. Y luego, a pesar de haber sido desplazado, Balaguer lo usa de canciller, que es un personaje que nosotros nunca nos hemos explicado por qué su familia no lo resalta. Ah, porque era un golpista. No, porque Donald tiene méritos. No, pero no se puede mencionar. ¿Quién se puede? El PRD se puede mencionar. ¿Qué ha hecho el PRD en este país? Entonces, eso está demostrando gente y poniendo lo bueno y lo malo, y eso ya está bueno. Y lo hacemos a cada rato. Lo acabamos de hacer ahora mismo. Lo acabamos de hacer ahora mismo con 2 o 3 figuras. Estos son los buenos y estos son los malos. Porque me da la gana o porque ahora las redes les da la gana. Entonces, esas 3 cosas hay que tenerlas. Recursos económicos, ser un buen candidato y tener una base del partido. Y eso sigue siendo importante. Ahora, ¿qué problema? Cuando los ricos no se utilizan porque ellos dejaron de pertenecer. Quizá mantuvieron una influencia en el Congreso para defender sus intereses. Los que tenían beneficios y exoneraciones tenían sus representantes ahí adentro. El sector eléctrico, el sector de alcoholes, siempre tuvo sus representantes ahí adentro. ¿Y quién se ocupa de coger el espacio que queda? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene dinero? El juego y el narco. Entonces, esos llegan y sustituyen a los ricos de aquí en elecciones. Por eso hoy tenemos esos problemas. ¿Qué pasa? Que ya llegó a un nivel en de que ellos
no solamente financiaban partidos, porque eso de decir aquí que el PRM es el partido, eso no es así. Es así porque está en el poder, pero ninguno de los 4 partidos puede tirar la primera piedra. Ni el PRD de Miguel Vargas, ni el PRM de Luis, de Hipólito ni se diga. Ni el PLD de ninguno de los dos, ni el de Danilo ni el de Leonel. Y eso lo llevaron a curules. Llegaron un momento en que le dieron posiciones ya, porque a veces los engañaban.